Qué gusto darles la bienvenida, mi estimado Alfredo Rojas Calderón, aquí que nos estás conectando desde Estados Unidos. Y por supuesto, bienvenido también Helios Ruiz Esparza, aquí a Acceso B, quien se está conectando desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? ¿Quién empieza? Aquí es su casa y gracias por aceptar esta invitación. Comienza Helios. No, adelante, adelante, Alfredo, por favor, No, para que nos se cuentes pelean, cómo dale, estuvo. dale, Alfredo. Eres el nuevo en casa. Bienvenido, Bueno, Alfredo. muchas gracias por la invitación. Gracias Luis, gracias Helios y encantado de estar aquí para esta conversación. Excelente. Alfredo, me decías fuera del aire que hace unos días estabas en Caracas, más cerca que nunca del conflicto que estamos viviendo, y yo di una pequeña introducción al respecto de lo que estábamos hablando, por supuesto, una pequeña semblanza de tu parte, que sin duda tienes una gran trayectoria, pero me gustaría que arrancaras, ya que empezaste esta conversación, cómo entender el tema Venezuela desde tu punto de vista, por supuesto, y cómo ha evolucionado este tema en estos últimos días y horas. Yo creo que la mejor forma de presentar el problema, de presentar el conflicto, es como una larguísima crisis institucional que ahora tiene una nueva faceta, un nuevo capítulo con esta crisis postelectoral, ¿no? Esto no comenzó el domingo, comenzó hace muchísimo tiempo. Inclusive, si nosotros nos ubicáramos solamente en cuándo comenzó este proceso electoral, tendríamos que remontarnos a un año atrás, aproximadamente cuando la oposición comenzó a organizar unas elecciones primarias para elegir a su candidato. Todavía no se habían convocado las elecciones presidenciales en Venezuela y aquí comenzamos con un dato interesante. En casi todos nuestros países en América Latina y el resto de países democráticos en el mundo, la fecha de una elección, sea presidencial o cualquiera, se fija con muchísima anticipación. Ese no es el caso de Venezuela. El caso de Venezuela, el gobierno que controla la institución electoral juega también con la fecha a su favor. Entonces va tanteando y escoge aquella fecha que cree es la que mejor le viene para obtener unos buenos resultados. De hecho, el 28 de julio es la fecha de nacimiento de Hugo Chávez, no por casualidad fue escogida esa. Generalmente, tradicionalmente, nuestras elecciones presidenciales han sido en el mes de diciembre. Pues bueno, se adelantó, se anticipó esta convocatoria electoral y se fijó ese domingo que coincidía o lo hicieron coincidir con la fecha de nacimiento de Hugo Chávez. Pero, digamos, este proceso indico, esta última parte de este proceso que comenzó con las primarias, donde fue ratificada María Corina Machado como la lideresa de la oposición. A ella se le impidió inscribirse como candidata, fue inhabilitada, por cierto, fue inhabilitada por quien ahora es el presidente del Consejo Nacional, que anteriormente era el Contralor General de la República, y desde esa posición le inhabilitó. No pudo inscribirse como candidata, de tal modo que hubo que buscar una alternativa, una representación. Ella propuso a una profesora que tampoco fue aceptada, y cuando digo no aceptada es que también las candidaturas, en este caso, o de la oposición, había que negociarlas con el gobierno. Había que negociarlas con el gobierno tenía que aceptar la candidatura que propusiera la oposición. Y finalmente permitieron la inscripción de un candidato que a ellos les resultaba en su momento cómodo, porque era un candidato desconocido, un diplomático de carrera, que no se había, digamos, no tenía experiencia en la actividad política y se le permitió inscribirse. Pues bueno, resulta que las expectativas, las aspiraciones de cambio de los venezolanos se sumaron con ese liderazgo de María Corina Machado, representada en este caso por Edmundo González Urrutia, más esa fórmula la completa, que se perdió el miedo, se perdió la duda, la desconfianza que había en la política, en la democracia, en el liderazgo, y vencido eso, pues se dieron los resultados que todos conocemos el 28 de julio, ¿no?
Eso por hacer corto, corta la historia, es decir, la última parte, ¿no? Pero la crisis institucional no comenzó allí, es decir, llevamos muchos episodios de crisis institucional que derivan en el hecho de que el gobierno controla no solamente el Ejecutivo, sino también el resto de las instituciones, el Poder Electoral en este caso, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, donde ha ido Maduro de forma un poco absurda o insólita a cuestionar o a impugnar su propia proclamación, porque se supone que si se da por ganador, ¿por qué va a impugnar esa elección? Si en efecto es el ganador y así ha sido proclamado por el Consejo Nacional Electoral. Y así el resto de las instituciones, sobre todo siendo ahora fundamental el control sobre las Fuerzas Armadas, ¿no? que al fin de cuentas es la que tiene que hacer valer la soberanía popular y estos resultados que se dieron el 28 de julio. Que de hecho, Alfredo, todos indican, por lo menos ha sido una línea muy congruente con todos los que han estado interviniendo en una manera de opinión al respecto. Dicen que, bueno, que finalmente el ejército, las Fuerzas Armadas en Venezuela, viene siendo un poder muy fuerte para poder incluso decir que es lo que tiene fortalecido el régimen chavista, al régimen de Maduro, ¿no? Es así, es así. Es un gobierno que ahora más que nunca se soporta sobre la Fuerza Armada Nacional, sobre los militares, al menos sobre su cúpula, pero bueno, tampoco ha habido ninguna manifestación diferente por parte de los sectores medios o bajos de la Fuerza Armada. Y bueno, en ese estamos, se soporta sobre lo militar y ahora todo parece indicar que el único planteamiento que tiene el madurismo en este momento es mantenerse en el poder sobre el apoyo militar. Es decir, como sabemos, haciendo valer ese poder o ese no poder, porque realmente la violencia es un no poder, en las calles, ¿no? Persiguiendo a los opositores, encarcelando y demás. Interesante porque esto que nos estás platicando, Alfredo, viene siendo las principales irregularidades que, como bien describes, y es importante mencionarlo, no es un tema que haya sido explotado en esta última elección, sino es un conflicto que pues evidentemente tiene su origen desde el tema de Hugo Chávez y todo lo que ha pasado a partir de esa llegada de ese régimen, que por cierto ha sido muy cuestionado, pero que también a la realidad ha sido que lo que yo alcanzo a comprender y a leer es que también ese movimiento, el chavismo, tiene en Venezuela un gran, por así decirlo, un gran apoyo también de cierto sector de los venezolanos. Pero bueno, eso es interesante, es bueno conocer las principales irregularidades ya descritas por ti. Y yo te quiero preguntar algo muy rápido, porque el viernes pasado, y ya para darle paso también a que participe Helios en esta gran conversación, en el viernes pasado platiqué con un especialista en comportamiento del público, a un sociólogo, y me decía sobre el impacto que tiene la cuestión mediática al respecto en todo este conflicto, ¿no? Y él me explicaba muchos temas. Yo te quiero preguntar a ti desde tu óptica profesional también, por supuesto, este tema de las movilizaciones, ¿qué impacto podrían tener, pues evidentemente, en desestabilizar o no al régimen de Nicolás Maduro allá en Venezuela? En tu caso, ¿cuál es tu opinión, mi estimado Alfredo Rojas? Pues internamente ese impacto es casi nulo, porque estamos hablando de unos medios de comunicación censurados. Es decir, los medios de comunicación en nuestro país tienen palabras prohibidas que no se pueden mencionar. Por ejemplo, dictadura, usurpación, régimen, no se puede utilizar la palabra régimen. Estas palabras están prohibidas. Y si algún presentador de radio o de televisión pues se le ocurre mencionar algunas de estas palabras, estará fuera al aire. Y esto está pasando. Tenemos el caso de emisoras dedicadas a la información que están comenzando a transmitir música, igual que las principales televisoras
mantienen una programación de entretenimiento que no se corresponde con lo que está pasando, con lo que está ocurriendo en el país. Ahora, en esta nueva etapa, Nicolás Maduro, porque bueno, siempre por el lado de las redes sociales ha habido algo de posibilidad de que la información se difunda, y por eso está ahora empeñado en ejercer un control sobre las redes sociales, ¿no? Sí, de hecho ahí vemos en pantalla lo que hizo recientemente con el WhatsApp, ¿no? En medio de una transmisión nacional en relación al tema del WhatsApp, que es lo que por lo menos aquí en México ha sonado más al respecto de las redes sociales, y que también se había pronunciado por TikTok, también se había pronunciado por otras redes sociales al respecto, ¿no? Sí, correcto, porque por allí es por donde viene fluyendo la información. Tengamos en cuenta algo, porque a veces en el resto de los países donde hay normalidad, que tanto extrañamos nosotros en Venezuela, la normalidad, eso no significa que tengamos democracias perfectas y democracias sin problemas, pero al menos normalidad. Pero en México hubo unas elecciones presidenciales hace poco. Ustedes confirmarán que las dos principales candidatas y inclusive el otro candidato en la contienda pudieron publicar carteles electorales en las calles, ¿verdad? Y seguramente tenían vallas publicitarias y tenían spot en televisión y en radio. Pues bueno, cuando miramos Caracas y otras ciudades principales del país en las últimas semanas, en todos los postes solamente habían 2 o 3 carteles de Nicolás Maduro. Todas las vallas son de Nicolás Maduro. No se encuentra ningún cartel, ninguna valla y mucho menos un spot en radio y televisión del candidato de la oposición, y mucho menos de la lideresa María Corina Machado. Por lo tanto, a veces nosotros nos referimos a la campaña electoral o al proceso electoral o a las elecciones, pero no estamos hablando de una campaña electoral técnica profesionalmente como la conocemos y como la gestionamos en el resto de los países latinoamericanos o de cualquier parte del mundo donde hay democracias consolidadas o no, sino esta normalidad que es la que vivimos, ¿no? Y a eso habría que sumar, tú mencionabas una cosa muy interesante sobre el hecho del apoyo que tuvo en su momento Hugo Chávez. Y sí, Hugo Chávez llegó al gobierno democráticamente, ¿no? Y luego, digamos, se sometió a varios procesos electorales que ganó. Ahí podríamos entrar en la discusión si forzó, si abusó un poco más o menos de su posición en el gobierno, pero bueno, pero obtuvo los votos, ¿no? Obtuvo los votos. En este caso, Nicolás Maduro ya antes del 28 de julio sabía que no tenía los votos, porque la misma información con la que contábamos nosotros de todos los estudios de opinión que se venían haciendo durante los últimos meses también la tenía Nicolás Maduro. Por lo tanto, sabían que no contaban con los votos y precisamente este desenlace que estamos teniendo ahora estaba preparado por ellos, ¿no? Porque obviamente no podían obtener el triunfo por la vía electoral. Entonces, esto es una cuestión sustancial, sustantiva, digamos, en la diferencia entre lo que nosotros habíamos vivido antes y lo que estábamos viviendo ahora. Ahora estamos hablando de unas elecciones robadas, de un fraude electoral, de un candidato que se somete a la reelección, un presidente que se somete a la reelección y no tiene los votos necesarios para continuar en el poder, pero con el control de las instituciones y de las Fuerzas Armadas, pues se impone a la sociedad. Interesante tu opinión, por supuesto, agradezco, por supuesto, que alguien
que no solamente tiene conocimiento, sino que también es de origen venezolano, esté participando en esta conversación que pues mucho se está diciendo y seguramente mucho se dirá. Helios Ruiz Esparza, que también ya presenté en la introducción de este gran programa, es parte de Acceso B, panelista que nos acompaña desde hace mucho tiempo. Helios, desde tu experiencia y ya escuchando obviamente la opinión de Alfredo, ¿cuál es el papel que estás viendo tú en este momento en la situación actual? Y me permito puntualizar algo también al respecto, que también ya visualizando las opiniones internacionales ante los resultados electorales, esta podría tener una influencia en el futuro político de Venezuela. Desde tu perspectiva es importante, Helios, que podamos aterrizar tu opinión. Adelante, Helios. Yo creo que algo que se debe de visualizar y puntualizar desde el principio es ahí no existió cancha pareja, ¿no? Para la elección. Como bien decía Alfredo, justamente es un gobierno que tiene todas las instituciones, es decir, desde el Tribunal Electoral, desde el tema del CNE, que es del INE aquí en México, ¿no? El Instituto Electoral encargado de la Suprema Corte, o sea, todas las instituciones que existen en Venezuela son instituciones que dependen 100% del gobierno. Entonces no existe un piso parejo justamente para una elección de esta forma o de esta índole, ¿no? Eso sí es fundamental dejarlo como muy en claro, porque de repente algunas personas o en algunos foros no se deja como en claro, ¿no? Si se maneja, es que el tribunal, es que el Consejo Nacional, o sea, sí, pero todo depende, o sea, no se mueve un dedo si no lo ordena el gobierno, ¿no? Entonces, eso sí hay que dejarlo como muy, muy puntualizado. Y justamente como comentas, hay que visualizarlo tanto al interior de este tema, que obviamente son los que tienen mayor interés en este tema, también desde el punto de vista exterior, ha dado justamente estos resultados, ha hecho mucho eco por muchísimas razones, tanto desde el tema económico, ¿no? Pero también el tema político. Ya después del tema post-electoral, ahorita justamente después de todo lo que nos comentó Alfredo, han tenido varios temas. Por ejemplo, después de 9 días, el grupo encargado de las elecciones no ha dado una sola acta, no ha dado información justamente sobre estas elecciones. Entonces, la gente, tanto dentro de Venezuela como al exterior, pues justamente ha levantado la voz en este sentido. Inclusive se ha visto una ruptura que la verdad al menos nadie imaginábamos, tanto del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que estos dos grupos son grupos de izquierda muy fuertes a nivel Iberoamérica, donde participan tanto presidentes, expresidentes y liderazgos de partidos políticos de izquierda, que ya se están dividiendo, y que justamente hay varios de los líderes y presidentes que son parte tanto del foro como del Foro Sao Paulo y del Grupo Puebla, que ya se están dando o están pidiendo al gobierno de Venezuela que enseñen las actas, que esto que inclusive hay algunos como Boric de Chile que ya no dan por válidas estas elecciones, ¿no? Y otros, por ejemplo, como justo aquí en México acaba de estar en esta semana Cristina Fernández de Kirchner, donde le pidió justamente, ¿no?, al gobierno de Venezuela enseñar las actas. Un Lula de Brasil, que es una institución o un pilar dentro de la izquierda latinoamericana, que también está pidiendo que se enseñen las actas, al igual que en Colombia, y ya radicalmente otros países que han roto justamente relaciones, ¿no?, en este sentido. Pero vemos a países alineados con Venezuela que ya han dicho que sí avalan esta elección, pero pues bueno, son Rusia, China, Irán, este tipo de países que sabemos que son de izquierda radical, ¿no?, al igual que Nicaragua, y estos países que también tienen de cierta forma unas dictaduras, ¿no?, o algunos países con esta fuerza dentro del gobierno, que por intereses económicos básicamente, ¿no?, tienen ese interés al estar dentro de ello. Y a ver, hace 6 horas justamente
existe alguna estrategia muy interesante y muy inteligente de parte de la oposición, que es la plataforma justamente de los resultados con Venezuela, que es de la oposición, la plataforma donde están subiendo las actas. Hace apenas 5 horas que fue el último corte, tienen el 83.5% de las actas computadas, las están subiendo a esta página de internet a las que todo el mundo tiene acceso, donde mencionan que Edmundo tiene el 67% de los votos con 7.303.000 votos y Maduro tiene un 30% con 3.316.000 votos aproximadamente, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo las actas que son un sistema de votación electrónico que se tiene en Venezuela, que es importante, donde están subiendo estas actas por una plataforma que hicieron que fuera la defensa del voto, porque sabían que se venía justamente este tipo de acciones de parte del gobierno. Existió una plataforma que se llamaba Plataforma 600K, donde toda la oposición se sumaba para que los observadores políticos y las personas representantes dentro de las casillas y dentro de los distritos donde se emitían los votos se pudieran tener copias justamente o información de estas actas, ¿no? Entonces estamos viendo algo interesante, veremos en próximas fechas cómo evoluciona esto. Sin duda alguna, yo creo que es un tema relevante, que es un tema que cada día está encendiendo más las alarmas, pero también hasta cierto punto, y hay que visualizarlo, obviamente yo lo digo desde un punto de vista de espectador, porque nada como el pueblo de Venezuela, que es el que está padeciendo este conflicto, que dicho sea de paso también ha sido como que una evolución o de algún tipo de metamorfosis la que ha ido escalando desde hace muchos años a la actualidad este conflicto de Venezuela con este régimen que encabeza Nicolás Maduro y que pues evidentemente viene de origen de un régimen que, como decía Alfredo, pues hay que reconocerle que llegó por la vía de la urna, por la vía de la democracia. Pero bueno, y regresando contigo, Alfredo, y escuchando ya también lo que comentó Helios, a mí me gustaría que tú, que estuviste hace poco allá y que pues obviamente tienes un lazo muy fuerte con tu tierra, con tu país, pues cuáles son esas necesidades más urgentes que el pueblo venezolano está teniendo en este contexto de crisis política y económica allá en aquel país. No sé si nos puedas resumir un poco más de esta, pues sin duda alguna, gran situación compleja para muchos venezolanos. Pues bueno, sin duda, en este momento el pueblo venezolano, sobre todo esa parte que se expresó de forma mayoritaria a favor del candidato de la oposición en las elecciones del 28 de julio, necesita de los pueblos y gobiernos latinoamericanos y también de Estados Unidos, que está también del lado de este hemisferio, de nuestro lado de este hemisferio, no solamente apoyo, sino también gestión. Aquí nosotros llevamos ya muchos años, insisto, porque se trata de una crisis institucional larga que han tenido distintas etapas, ¿no? Y siempre se ha recibido apoyo internacional. Pero este no es un momento de comunicados, de expresiones de preocupación por parte de los gobiernos. Necesitamos más los venezolanos que nos hemos forzado a salir, nos hemos visto forzados por situaciones políticas, económicas, familiares, nos hemos visto forzados a salir de nuestro país durante los últimos años. Nos estamos manifestando en muchos de los países latinoamericanos, de Europa, también en Estados Unidos, donde bueno, han ido a dar muchos de nuestros compatriotas, ¿no? Pero necesitamos también que nos acompañen nuestros hermanos latinoamericanos en esta cruzada, en esta labor. Y por parte de los gobiernos de nuestros países y de Estados Unidos, también de los países europeos y de los organismos internacionales, se espera, insisto, no tanto apoyo, sino gestión. ¿Y por qué se necesita gestión? Por lo que mencionaba al principio. Ojalá
nosotros tuviésemos instituciones en nuestro país que una vez que se presentase una situación como la que se ha dado a partir del 28 de julio, pero también todas las anteriores, las instituciones pudieran dar respuestas a los ciudadanos de forma justa, pero nosotros no tenemos esa posibilidad. Nosotros no tenemos esa posibilidad. Nosotros tenemos unas instituciones en las cuales la gran mayoría de los venezolanos desconfía, incluyendo el propio Consejo Nacional Electoral. Nosotros llevábamos una tendencia de más de 10 años durante este periodo. Los venezolanos no han tenido confianza en la institución electoral, ¿no? Pero no solamente en la institución electoral, es que, insisto, pasa con el Tribunal Supremo de Justicia, pasa con la propia Asamblea Nacional, pasa con la Fuerza Armada, que es tan fundamental en este momento, porque es la que, insisto, está llamada a hacer que se respete el mandato que legítimamente el pueblo venezolano ha dado el 28 de julio. Entonces, nosotros no podemos tener una respuesta interna, no tenemos una solución interna, lamentablemente. Por eso es que es tan fundamental que los gobiernos, los jefes de Estado y de gobierno de los países latinoamericanos, de Europa, Estados Unidos y también los organismos internacionales comprendan plenamente al detalle lo que está pasando en Venezuela, la situación que nosotros estamos viviendo, la anormalidad, y esto lo pueden comprender fácilmente presidentes como Lula, por ejemplo. Lula salió del poder, inclusive estuvo encarcelado y ha vuelto al poder, porque así lo han decidido los brasileños, Petro, ¿no? El presidente colombiano, estuvo muchísimos años aspirando a la presidencia de su país. Perdió varias elecciones y esperó su momento hasta que tener el favor popular, ¿no? Nosotros tenemos la situación, a diferencia, por ejemplo, de México, ¿no? Nosotros tenemos el peor de los casos, que es la reelección indefinida. México tiene prohibida la reelección, ¿no? Por lo tanto, la alternancia, que es una cosa tan normal en los países democráticos, y no estoy hablando, insisto, solamente de países democráticos o con democracias consolidadas, sino también países con democracias imperfectas o con democracias en procesos de transición, de consolidación, ¿no? La alternancia para nosotros no existe. Esta cosa que parece tan normal. Entonces, todas estas cosas hay que comprenderlas, ¿no? Hay que comprenderlas a cabalidad para saber por qué nosotros no tenemos respuesta, solución, una salida internamente, sino que es fundamental, es esencial, imprescindible, indispensable la gestión internacional, ¿no? En esto están varios presidentes de la región en coordinación o en representación de otros presidentes, ¿no? Incluyendo el propio gobierno de los Estados Unidos, pero esto tampoco podrá ser eterno, esto tendrá que tener un punto, digamos, un plazo, ¿no? Porque aquí de lo que se trata es de hacer valer los resultados electorales. Ojalá nosotros tuviésemos las instituciones, insisto, incluyendo la Fuerza Armada Nacional, para hacer valer esos resultados electorales. No tenemos estas instituciones. Entonces necesitamos que la verificación o la auditoría internacional independiente sea, digamos, venga precisamente desde fuera de nuestro país. Y que el hacer valer esos resultados también, de alguna forma, tiene que venir desde fuera de nuestro país, porque no podemos resolverlo internamente. Interesante el análisis puntual que también haces, por supuesto, en esta participación, Alfredo.
y también preocupante, porque aquí vuelvo a retomar el viernes pasado, hablando con Emilio Acevedo, especialista en comportamiento del público, pues básicamente definía muy puntualmente en algo muy parecido a lo que tú estás diciendo. Venezuela al interior no tiene la capacidad en este momento de resolver este conflicto, es decir, por lo que estás platicando y todo, y decía Emilio el viernes pasado, decía, oye, por eso la estrategia de la oposición ha sido el llevar esto a una escala internacional, a una escala donde el llamado de auxilio sea que vengan a intervenir, vengan a mediar, en todo caso, si hablamos en un término más político, vengan a mediar la situación, porque pues evidentemente solos el pueblo de Venezuela no puede, ¿no? En ese sentido es muy parecido a lo que tú me estás platicando y estamos escuchando de tu voz allá, obviamente de lo que tú has vivido, Alfredo. Y bueno, yo le quiero preguntar a los dos al respecto también, pues evidentemente, además de esta estrategia que ya ustedes también narraron en esta conversación, ¿qué otras estrategias puede adoptar la oposición venezolana para mantener la presión sobre el gobierno de Maduro? Porque pues no es que no vea yo que estén bajando, al contrario, yo creo que siguen estando muy puntualmente en esa agenda, tanto obviamente el autoproclamado presidente electo, obviamente las fuerzas de opositoras, que hay que decirlo, es un conjunto de oposiciones, entiendo, en Venezuela, no es una sola, no es un solo partido, sino es un conjunto de varias oposiciones que están unidas en este momento, por lo que ya platicaste, Alfredo, de cómo se fue dando todo esto en contra del régimen de Nicolás Maduro. Pero ¿qué otras cosas, Helios, Alfredo, qué otras estrategias puede adoptar la oposición para mantener esta presión o llevarla a un nivel distinto? Adelante, por favor. Cualquiera de los dos. Ahí yo creo que el tema justamente de la oposición ha hecho una campaña inteligente, ¿no? Post elecciones, donde justo está dando con evidencias claras justamente el tema de las actas computadas, subirlas a la plataforma, y también dando a conocer todo el tema de las detenciones que ha habido arbitrarias de parte del gobierno. Hasta el día de ayer iban 1.102 detenciones, 100 de adolescentes aproximadamente, 11 asesinatos. Muchas de estas detenciones son de liderazgos políticos o inclusive de gobernantes de oposición, donde se ganó por mucho la oposición en estas elecciones. Pero como bien comentábamos, y por eso hacía mucho hincapié, al tú estar dentro de un país donde no existen instituciones, como bien decía Alfredo, no puedes levantar la voz, porque pues, ¿ante quién levantas la voz? Entonces, es muy complicado justamente esta parte. Creo que es algo importante lo que se está haciendo entre México, Colombia y Brasil, que es un poco el tema de mediación con Venezuela, ¿no? Y que justamente el gobierno de Estados Unidos también está apoyando esta parte de mediación para ver qué es lo que se puede dar. Esta parte o división, tanto el Foro de Sao Paulo y Grupo de Puebla, que son liderazgos de izquierda, que están pidiendo al Consejo Nacional y al gobierno específicamente de Venezuela que se muestren las actas. Yo creo que esta parte de presión internacional es importante, pero como bien comentaba Alfredo, se requiere más allá de presión, ¿no? Se mencionaban también, por ejemplo, el tema de las sanciones económicas, ese tipo de cuestiones que pueden de cierta forma presionar para que ya existan acciones contundentes. Podrían ser alguna de las formas en cómo los gobiernos podrían llegar a poder presionar y poder tener alguna solución en ese sentido, pero sí es importante que la comunidad internacional no quitemos la vista de lo que se está haciendo. Sí, también hay que tener, o sea, no se va a quedar el gobierno de brazos cruzados a ver qué hacen los demás. Estamos viendo, por ejemplo, cómo liderazgos de oposición en Venezuela, ¿no? Un José Brito y demás, están apoyando los dichos de Maduro con sus conferencias de prensa, entrevistas y demás, tratando de desacreditar, por ejemplo, las actas, pero se les cae el teatrito luego porque están mal hechas justamente las entrevistas que hacen, ese tipo de cuestiones. Obviamente también quieren quitar un poco la visión. Maduro no es tonto en la cuestión de comunicación, por eso se está peleando con Elon Musk, para quitar un poco de presión de este lado. Entonces, sí tenemos que seguir con el dedo en el renglón de qué es lo que se necesita, qué es lo que se requiere de ese apoyo internacional justamente hacia el pueblo venezolano.
Interesante, Helios. En tu caso, Alfredo, ¿qué otra cosa tú ves importante como estrategia para adoptar que la oposición adopte, perdón, en el sentido de esta lucha que están llevando allá en Venezuela? Pues bueno, ¿qué puede hacer la oposición en esta situación? Bueno, más o menos lo mismo que pudo hacer o que se le permitió hacer durante la campaña electoral, ¿no? Ya me referí a esto sobre, bueno, la duda que tenemos que entrecomillar campaña electoral porque no lo es desde el punto de vista técnico, profesional, como lo conocemos, o desde la normalidad, como se hace en el resto de nuestros países de la región, ¿no? Y en otros países, por supuesto, del mundo, democráticos. Tiene que seguir, digamos, por el lado de la opinión pública, porque a diferencia del gobierno, del madurismo, no tiene la fuerza militar, tampoco tiene el control de las instituciones. La oposición solamente ha tenido lo que antes de las elecciones eran las intenciones de voto, es decir, la gente estaba dispuesta no solamente a ir a votar, sino a votar a favor del candidato de la oposición. Esa fuerza se expresó y se movilizó el domingo 28, ¿no? Y luego ahora, en esta etapa ya postelectoral, pues bueno, trata de hacerlo en las calles, pero trata de hacerlo en las calles como puede hacerlo, que solamente ejercer presión. Pero ya lo que era vinculante o lo que era obligante, el mandato, ya esa mayoría la dio, ¿no? Dio ese mandato el domingo 28, ¿no? Y no tiene, insisto, ni el poder militar, ni las instituciones para hacer valer ese triunfo, esa victoria internamente. Este proceso ha sido muy afectivo, este proceso ha sido muy desde lo afectivo. Nosotros no hemos, y esto también es digamos, algo diferente a como es habitualmente en las campañas electorales. No hemos tenido programas, discusión de ideas, ¿no? Propuestas de gobierno. Ha sido una campaña muy desde lo afectivo y allí es donde se sigue moviendo el liderazgo de la oposición. Tanto María Corina Machado, que de hecho había sido la lideresa, insisto, escogida en las primarias de la oposición, y eso le había consolidado como la lideresa de este sector, ¿no? Y luego Mundo González Urrutia. Pero, digamos, es un momento, es una situación de mucha conexión, de quién me emociona, de quién me hace creer de nuevo en mi país, quién me hace creer de nuevo en la política, en la democracia, en el voto, en el poder del voto para lograr un cambio. Y con Edmundo González Urrutia pasa algo también muy curioso. ¿Quién me da también la tranquilidad? ¿Quién me da también algo de normalidad en este país con tantos años de anormalidad? ¿No? Es muy curioso escuchar y en esto por el lado del gobierno, del madurismo ha sido lo contrario. Se ha desconectado de su base, tanto de su base tradicional como de su base flotante, mientras el mundo opositor estaba muy activo. Ha sido muy repetitivo en sus discursos, las mismas narrativas de los últimos años son las mismas que hemos escuchado durante el periodo preelectoral y ahora mismo, ¿no? El estado de ánimo, digamos, ha sido muy bajo en el chavismo, ¿no? Y por eso se fue venciendo el chavismo como opción de gobierno. Y contrariamente, ¿no? Nos encontramos a un candidato que, bueno, no esperaba ser candidato presidencial, casi que llegó de carambola a convertirse en candidato presidencial, nadie le conocía, pero es un señor que es incapaz de levantar la voz, habla pausadamente,
no ofende a nadie, no le falta respeto a nadie, transmite tranquilidad, serenidad, calma, llama, ofrece reconciliación, mientras Maduro y desde el gobierno se le acusa de fascismo, de extrema derecha, de odio y todo lo demás, ¿no? Y esto también se le está acusando, que es una cosa también curiosa para que las personas que nos están siguiendo lo entiendan. De esto también se está acusando a los sectores populares, ¿no? A los venezolanos de la clase trabajadora, de la clase popular, que en su mayoría vive en los cerros de Caracas y en las zonas más deprimidas de nuestro país, pero que en su momento apoyó mayoritariamente al chavismo, incluso al madurismo. Se le está acusando también de extrema derecha, de odio, de fascismo, ¿no? Lo cual resulta realmente incomprensible, ¿no? Incomprensible en estas circunstancias. Por lo tanto, al final, la estrategia postelectoral, esto se discutió mucho desde el lunes, desde la madrugada, digamos, del lunes posterior al 28, es decir, la madrugada del 29 de julio. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque evidentemente ya se había consumado el fraude, ¿no? Muchos colegas opinaban, pues bueno, hay que salir a la calle ya, con María Corina al frente, que es la lideresa, y bueno, esto hay que tratar de resolverlo en la calle, ¿no? Y sin embargo, la estrategia ha sido de pausa, de administrar la fuerza electoral, la fuerza política que tiene la oposición en este momento y la fuerza también de la verdad, hay que decirlo, porque ahí tienen las actas que permiten confirmar, comprobar ese triunfo de Edmundo González Urrutia. Entonces, ha dejado de ser una estrategia reactiva, como lo había sido en ocasiones anteriores, y no dio nunca un buen resultado la estrategia reactiva, porque la estrategia reactiva pues era fugaz, el gobierno lograba controlar, apaciguar la situación y eso se enfriaba, se apagaba. Ahora hay un proceso de ir administrando la fuerza, de ir haciendo presencia de calle, presión de opinión pública, pero de forma organizada, pacífica, ¿no? Y a su vez haciendo confluir los otros factores que tienen que entrar en juego. Por ejemplo, como habíamos mencionado antes, la cuestión internacional. Insisto con ello, no solamente desde la perspectiva del apoyo, sino desde una gestión internacional. Pero como para resolver esta situación tienen que confluir muchos factores, pues es mejor, sin duda, la estrategia de administrar la fuerza electoral, política de la mayoría, que ahora es la oposición, en lugar de actuar de forma precipitada, de forma reactiva, y que eso conduzca a un choque del cual casi siempre lo más seguro es que va a salir perdiendo la oposición. Interesante, muy interesante, Alfredo Rojas Calderón, quien nos está acompañando en este momento de Estados Unidos. Por supuesto, quien nos ve y nos escucha ya puede dar constancia de que Alfredo es venezolano y que esta experiencia que nos está platicando es pues por la que ha vivido y ha pasado, y que él está en su opinión de esta estrategia interesante. Porque hoy en día, y ustedes ya para ir cerrando esta gran conversación, si me lo permiten, ustedes además de ser, pues obviamente cada quien en su papel, son consultores políticos y son estrategas políticos, y en ese papel me pareció muy interesante, Alfredo, toda esta conversación que estuviste narrando de toda esta administración de la estrategia, de todo lo que viene, al igual un poco parecida a lo que Helios está platicando al respecto también de estos temas, y así me gustaría que concluyeran esta conversación, Helios, también, si pudieras hablar de esto que hablamos desde ahora, y esa es la pregunta, desde tu punto de consultor político en esta administración de la estrategia o en la nueva estrategia rumbo a este futuro escenario que pues cada día está cambiando muy rápidamente en Venezuela, pero que no es un cambio que vaya disminuyendo, sino es un cambio que se sigue manteniendo un poco ascendente ante, pues evidentemente, al no llegar a una solución
a este grave conflicto que afecta al pueblo venezolano, y que dicho sea de paso, el próximo jueves voy a platicar con nuestro estratega geopolítico, pues también hay intereses de por medio muy específicos en el tema geopolítico, que es lo que mueve al mundo. Adelante, Helios, por favor, para ir cerrando esta conversación. Sí, justamente como mencionas, existen los intereses geopolíticos y geoeconómicos, ¿no? Que más justamente tienen ahí interferencia, pero es interesante ver, por ejemplo, hace me parece que a la 1 de la tarde o a las 12 del día, la líder opositora justamente sacó un audio donde menciona que se tiene ya una estrategia, obviamente no la pueden decir, ¿no? Y de hecho el audio bueno, fue un video con una imagen fija y un audio de la lideresa, pero no puede, obviamente, por obvias razones. Ahora lo busco y lo comento, prometes. Sí, está bastante interesante porque menciona sobre el tema de las estrategias, que se tienen varias etapas y que se han logrado una a una las etapas que se están haciendo desde la oposición, justamente para poder llamar al tema internacional a no soltar el tema de Venezuela y a no soltar el apoyo que se tienen que dar desde el exterior, justamente en este sentido, ¿no? Ahí lo que sí creo, como en cuestión de estrategia, y aquí Alfredo lo podrá tener más en contacto, es que también el pueblo necesita saber qué es lo que sigue, porque enfrentar un gobierno de tal magnitud, con todas las instituciones, donde tiene a todo el ejército, a todas las fuerzas policíacas, que si bien algunos elementos han dejado las armas de lado y que se ha visto, pues, no, mediante estas redes sociales que han compartido, de todos modos siguen grupos grupos de choque del gobierno amenazando justamente a los manifestantes. Hemos visto cómo Maduro hace explícitas sus intenciones de tener los cárceles específicamente para los opositores o la gente que esté manifestándose. En fin, al interior creo que es algo complejo un poco el tema de la estrategia como tal, si bien se manejan pues, las estrategias tipo de guerrilla, pero sí se requiere esa fuerza y ese apoyo internacional, sí o sí. Sin duda alguna. De hecho, este es el video que estás comentando. El audio, sí. Exactamente, y que lo puede ver la gente en redes sociales, que se ha manejado en diferentes redes y que pues ha sido una estrategia que ha utilizado la oposición y que pues está invadido en todas las redes sociales que yo veo, por lo menos desde aquí, desde mi país, México, Alfredo, ahora que estás en Estados Unidos en este momento, y pues evidentemente muchos de los colegas de ustedes están viendo en diferentes polos del mundo, pues evidentemente las redes sociales está invadido de toda esta información, ¿no? Pero continúa, Helios, para ir cerrando, perdón. El trabajo no, decente, justo era ese el tema que quería comentar, para que pueda Alfredo justamente cerrar con adelante. Gracias a Helios Ruiz, y adelante, Alfredo, para ir cerrando la conversación, que sin duda alguna tu aportación ha sido de suma importancia y muy interesante también. No, yo quería, bueno, pues sobre eso que tú mencionas, sí, obviamente hay intereses geopolíticos, hay intereses geoeconómicos, eso desde mi punto de vista no es ningún pecado, siempre se ve con mucho prurito, a veces el tema de los intereses, yo soy de la idea de que más bien entre más se transparenten los intereses mejor, ¿no? Eso es sano para la democracia y también para la política internacional. Yo creo que lo que nosotros debemos entender aquí que en Venezuela no tenemos un problema de izquierda o de derecha, no es un problema ideológico, es una cuestión de gobierno democrático, de democracia y de gobierno autoritario, de dictadura. Esa es la cuestión, ¿no? De tener derechos o libertades o de no tenerlas, ¿no? Y esa es la cuestión, ¿no? Allí esa es la cuestión de fondo. Por lo tanto, aquí no se trata de encontrar una ruta
para ver cómo Venezuela resuelve internamente su problema, o los venezolanos resuelven internamente su problema, porque eso, ahí hay un riesgo, y la amenaza de esa posibilidad es que terminen enfrentándose los venezolanos internamente, ¿no? En un conflicto que nadie quiere, ¿no? En la violencia política que nadie desea. Y eso puede pasar porque recuerden que tenemos un bando, digamos, una parte de este conflicto, la del gobierno, que su perspectiva es la de la fuerza, ¿no? Entiende el lenguaje de la fuerza, el lenguaje del enemigo, ¿no? Aquí no hablamos como en la mayoría de nuestros países, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos 2, 3 candidatos, nosotros sabemos que son adversarios políticos, que son rivales políticos, pero que cuando les toque hablar, cuando les toque conversar, lo harán, cuando les toque ponerse de acuerdo, lo harán, y si no están de acuerdo, no pasa nada, ¿no? Claro. Eso también es democrático, ¿no? Lo que sí es que en algún momento, pues bueno, habrá que tomar la decisión, y habrá que tomar las decisiones por la mayoría. Pero eso no puede ocurrir en Venezuela, porque, insisto, una parte ve al otro como enemigo, no le reconoce, lo que le plantea es la guerra, ¿no? Y la otra parte no tiene, solamente tiene la opinión pública, la presión nacional e internacional para hacer valer sus puntos de vista, ¿no? Y por lo tanto, como se ha manifestado durante todo este proceso, pues bueno, es una contienda muy, pero muy desigual. Sin duda alguna, interesante. Y también, por supuesto, si algo también rescato de tu gran conversación, Alfredo, es que es importantísimo, imperativo que la gente, sobre todo en ese llamado que tú haces desde tu perspectiva de la fuerza internacional, de todos los países que están involucrados en este, de alguna manera, llamado de Venezuela, pues evidentemente es conocer de fondo la situación real que tiene Venezuela, y por supuesto tiene que haber un justo medio, tiene que haber una negociación, tiene que haber una mediación, porque pues me queda claro que ahí el que puede perder más es el pueblo de Venezuela, la gente que todos los días está haciendo algo desde su perspectiva muy personal para hacer un cambio allá en Venezuela y en toda su región. Así que estaremos muy atentos. Te agradezco, Alfredo, que hayas aceptado esta invitación, que te hayas dado el tiempo, y por supuesto no me quiero ir sin antes que nos comentes, Alfredo Rojas Calderón, dónde te podemos ver, dónde te podemos seguir, escuchar, leer en redes sociales, porque esto es importantísimo para poder seguir teniendo contacto contigo. Estoy en todas las redes sociales como Verbocracia. Verbocracia, perfecto. Ahí muy les bien. espero para seguir la discusión. Muchas gracias, Alfredo Rojas Calderón, quien es consultor, por supuesto, además amigo ahora de Acceso B. Gracias por estar aquí. Y Helios Ruiz Esparza, también agradecido contigo. ¿Cómo podemos escucharte? ¿Cómo podemos verte? Y pues tu despedida final en esta tarde de martes 6 de agosto. No, muchísimas gracias por el espacio, y ya saben, me pueden encontrar como @Elitix Consulting en cualquier red social, ahí estamos. Excelente, ahí vamos a estar pendientes. Muchas gracias a todos por habernos acompañado, y pues les invitamos a que compartan esta conversación y a que sigamos conversando del tema de Venezuela, que me queda claro, todos tenemos algo que decir y sobre todo algo que aportar en este ejercicio de buscar una mediación desde el punto de vista que cada uno de nosotros tenga en este gran mundo de la conversación. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo jueves aquí, como cada tarde, en Acceso B, donde ustedes tienen su boleto. Hasta pronto. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.